Hola amigos, bienvenidos a mi espacio. Mi nombre es Byron Nufio y aquí hoy sin hacer mucho decidí emitir mi opinión en cuanto al feminismo y también en cuanto al machismo. Esto es porque en la universidad algunos alumnos me han preguntado en cuanto al tema, pero como las universidades tienen ciertas políticas ideológicas, si uno no se ajusta a esas políticas ideológicas o no dice el discurso, digamos, en el formato que ellos establecen, entonces ya uno es catalogado como alguien rebelde. Entonces, por esa razón, mejor decidí hacerlo a título personal, como una opinión personal, aquí en mi perfil de Facebook. Entonces, es mi opinión personal, no está ligada a ninguna institución ni a ninguna religión. Es simplemente lo que yo pienso. Bueno, entonces, el punto de vista mío en cuanto al machismo y el feminismo está basado en la dialéctica de Federico Engels. Entonces, el libro que él escribió se llama La familia, la propiedad privada y el Estado. Entonces, es basado en este libro que yo emito mi opinión. ¿Por qué? Porque es un libro que analiza el tema desde un punto de vista científico e histórico, solo que en la época de Engels, es decir, del siglo XIX. Entonces, yo lo que voy a hacer es tratar como de actualizar ese marco teórico que ya está establecido. Entonces, según Engels, el primer punto que nosotros debemos hacer para abordar ese tema es partir de la estructura filosófica o las coordenadas filosóficas que se van a utilizar para emitir ese punto de vista. Entonces, esas coordenadas filosóficas son la ciencia materialista, es decir, solo lo que se puede comprobar mediante el método científico. Y desde el punto de vista filosófico, pues el materialismo dialéctico, es decir, el método científico aplicado a la ciencia de la investigación. Entonces, desde el punto de vista de la ciencia, de la investigación, es que estamos tratando este tema. Entonces, desde ese punto de vista, pues nosotros venimos o somos resultado de la evolución. Entonces, tenemos que analizar el comportamiento de otros mamíferos en cuanto a su sexualidad. Entonces, los más cercanos son los primates, porque más de el 97% tenemos de similitud genética con ellos. Entonces, tenemos que investigar cómo ellos se comportan. Entonces, en el mundo de los primates tenemos la monogamia, en el caso de algunos gorilas, pero normalmente es la poligamia o la poliandria. ¿Verdad? Poligamia es cuando un hombre tiene varias mujeres, o poliandria cuando una mujer tiene varios hombres, es al revés. Entonces, según el registro histórico, pues nuestra sociedad se basa eh, originalmente en la poliandria o el matriarcado, es decir, una mujer matriarca que tenía, eh, digamos, el rol de ser el centro de la familia. Entonces, esta mujer matriarca conforma toda una estructura organizacional donde sus consejeras son sus hijas mayores y así hasta abajo las mujeres son las que gobiernan. Los hijos, si nacen, se quedan ahí adentro. ¿Verdad? Entonces, los hombres están relegados a un segundo plano solo para ir a cazar, ¿verdad? Y traer la comida. Entonces, es un ambiente hostil y las habilidades de los hombres son requeridas para desarrollar todas estas actividades. Entonces, el hombre se especializa en la caza y la pesca, mientras que en la casa las mujeres se especializan, o ahí nace pues el origen de la industria, primero aplicado a la comida, ¿no? Pues la industria es la transformación de la materia para convertirla en objetos que satisfagan nuestras necesidades personales. Entonces, esa era una actividad que estaba siendo desarrollada por las mujeres, no solo en comida, sino que en vestimenta y en zapatos. Los mayores, ya sea hombres o mujeres, pues se dedicaban a la recolección de frutas y, y básicamente verduras en algún momento, pero era una actividad, digamos, que se desarrollaba siempre en los límites que estaban siendo protegidos por los hombres. Y en el centro, pues estaban las mujeres que se dedicaban a hacer la cocina, a la comida para todos,
Y al final, pues en la noche, se juntaban todos y cada quien en su división del trabajo compartía una cena. Entonces, así era como funcionaba en ese tiempo. Entonces, si los hombres tenían hijos, esos hijos quedaban con la mamá de la gens, porque así se llamaba la unidad social, la gens. La mamá eh, era la que se quedaba con los hijos y la mamá estaba siempre con su mamá. Entonces, en ese sentido, los hijos no eran del hombre, eran solo de las mujeres. Entonces, eso era la propiedad social cuando las mujeres gobernaban. Y eso sucede en la prehistoria. La diferencia entre historia y prehistoria es el registro escrito. Cuando las personas empiezan a dejar registros escritos, ahí empieza la historia. Entonces, en todo ese momento, pues no se iba el registro escrito de nada. Entonces, poco a poco surge el registro escrito por parte de los hombres, específicamente para dejar instrucciones a sus hijos de cómo hacer sus herramientas de caza y de pesca. Entonces, como el ambiente era hostil, los animales que se cazaban en la era del hielo, pues eran muchas veces más grandes que los humanos. Entonces se requería que el trabajo coordinado de las personas se orientara hacia un objetivo en común, el cual era matar a ese animal. Después la carne servía para la comida y la piel para la ropa de todos los demás. Entonces, así era la división del trabajo. El punto es de que el ambiente hostil requería que ciertas habilidades se transmitieran de generación en generación y entonces ahí es cuando el hombre de alguna forma empieza a desarrollar la escritura. En primer lugar, para llevar una contabilidad, ¿no? De cuántas armas se le habían entregado al primogénito, cuántas al segundo, cuántos al tercero, cuántas cabras trajo uno, cuántas cabras trajo otro. Entonces, así con palitos, ¿no? Representando las unidades, así es como empieza el origen de la escritura y de la contabilidad y de las matemáticas. Entonces, la técnica es el resultado de la práctica. O sea, la práctica en una actividad económica hace que la técnica mejore. Entonces, la técnica de caza poco a poco fue evolucionando. Entonces, hay una cosa que se llaman las fuerzas productivas, que son todas las habilidades psíquicas o materiales o físicas puestas en acción para transformar la materia en productos que satisfagan nuestras necesidades. Entonces, las fuerzas productivas se dividen en la técnica, en las herramientas, en los medios de trabajo y el objeto del trabajo. Entonces, la técnica era la caza. Las herramientas, pues, el hacha, el arco, la flecha, etcétera. Eh, los medios de trabajo, el conjunto de todas esas herramientas que se le entregaban a un cazador, y por lo cual él tenía que rendir una mayordomía. Y el objeto del trabajo. Pues en este caso, la técnica, la herramienta y los medios de trabajo eran enfocados hacia un objeto del trabajo. Y ese objeto del trabajo era la caza. Es decir, quitarle la vida a ese animal para descuartizarlo, comerse su carne y la piel para la elaboración de ropa. Pero el desarrollo de toda esta forma de vida durante mucho tiempo, miles de años, entonces cuando hay una repetición, poco a poco uno se da cuenta que hay formas más fáciles y con menos esfuerzo de lograr el mismo objetivo. Entonces, en el caso del hombre, se dio cuenta que si ellos casaban a una mujer que ya estaba embarazada, entonces solo tenían que cercar su medio ambiente. Entonces, si cercaban ese medio ambiente, ¿verdad? Y defendían a esa hembra que estaba eh, de alguna forma casada, como por ejemplo una hembra bisonte, ¿verdad? Entonces, los cachorros de ella, sus bisontes pequeños, cuando iban a ser grandes, pues ya no era que cazarlos, ya estaban nacidos en cautiverio. Entonces, así es como surge la ganadería. Entonces, para evitarse el problema de tener que cazar, pues surge la ganadería. Y cuando surge la ganadería, entonces ya no era de cazar, sino de defender. ¿De quién? De otras tribus que de alguna forma querían robar el rebaño. Entonces ya no eran herramientas de caza y de pesca, sino que eran herramientas de defensa. Entonces así es como surge, digamos, de alguna forma, las primeras formas del ejército, que eran para defender la riqueza que ya se estaba acumulando, que era, en primer lugar, eh, ganado, ¿verdad?
Entonces, este ganado proveía de proteínas, de leche y de todo lo que la unidad social humana requería. En este caso, el matriarcado, ¿verdad? El punto es de que algunos hombres diestros empezaron a acumular mucha propiedad, muchas cabezas de ganado, ¿va? Y requerían más espacio y requerían más mano de obra, más hijos, y de alguna forma tener más control sobre eso. Entonces, ahí es cuando la división social original del trabajo, donde el hombre se encargaba de la casa y la mujer se encargaba de estar en la casa proveyendo, haciendo comida y proveyendo ropa y todos los utensilios que un hombre necesita, ¿no? Eso se hacía en la casa. En vez de que pasara eso, entonces poco a poco, con el tiempo, surgió una división entre el hombre y la mujer. Entonces, la división no fue, como se piensa, una guerra entre géneros, sino más que todo una guerra de entre títulos familiares, porque era más que todo el hijo contra la mamá, ¿verdad? Entonces, hubo una rebelión, pues, de los hijos varones en contra de las mamás. Porque entonces ellos ya no querían regresar a la casa con su riqueza, sino que querían que la casa llegara a ellos, pero ahora ser ellos los que mandaban. Entonces empezaron a hacer sus tiendas y todo eso alrededor de sus rebaños, porque imagínense que quedaron 24 horas, ¿no? Pero ahí, entonces ellos ya no deseaban que el gobierno social humano fuera liderado por la mujer, sino que por el hombre, porque el hombre se encargaba de proteger no solo el ganado, sino que de trabajar el ganado. Y entonces ya la casa ya no estaba lejos del lugar de caza y pesca, sino que ahora el hogar estaba en un solo lugar, donde el ganado crecía y entonces ahí surge la agricultura también. Entonces, así es como mueve el nomadismo, digamos, pues, que es la forma de vida humana donde se mueven de ecosistema a ecosistema, obteniendo sus medios de vida. Muere esa forma de vida y entonces surge el sedentarismo, ¿verdad? Entonces, cuando ya surge el sedentarismo, ya los hombres empiezan a dominar, ya no las mujeres. Y una de las formas en que hicieron fue precisamente con el secuestro de mujeres. ¿Cómo? Pues iban a algunas gens vecinas, ¿verdad? Matriarcas que tenían a sus hijas y bueno, ellos se las robaban. Y entonces, ejemplo de eso tenemos, por ejemplo, la historia de Helena de Troya, ¿no? Es un ejemplo de cómo sucedía en ese tiempo. O sea, el libro está escrito no solo para representar un drama personal, sino que para dejar como una huella social o un símbolo de lo que era lo común en ese tiempo, que era robarse a la mujer. Entonces ahí es donde el hombre empieza a, como quien dice, imponer la monogamia a la mujer, ¿verdad? Para que el hombre esté seguro que esos hijos que van a nacer son de él únicamente, ¿verdad? Pero esa monogamia impuesta a la mujer no se la autoimpone el hombre, ¿verdad? Si no, miramos el caso de Salomón. Tenía más de 900 concubinas, no sé cuántas mujeres, y otro que otro poco de amantes. Entonces, el punto es de que cuando el hombre domina o cuando surge el patriarcado, entonces ahí es donde en todo el saber social y en la experiencia social se da pues, una dominación del hombre sobre la mujer. Entonces, esa dominación, ¿cómo se manifiesta? Pues imponiéndole la monogamia a la mujer, no a sí mismo. Bueno, el hombre sigue siendo polígamo. Entonces, en esa época surge los primeros vencidos, pues cuando protegían el ganado y protegían eh, el territorio de la agencia. Entonces, los vencidos, ¿verdad? Entonces, se convertían en esclavos. Entonces, así es como surge el esclavismo. Porque entonces las mujeres se encargaban de eh, tratar a los esclavos que se quedaban en la casa, que eran más que todo mujeres esclavas y niñas esclavas. Ellas hacían las tareas del hogar y en la calle los esclavos pues seguían las instrucciones de sus amos, que más que todo los ponían a limpiar, los ponían a hacer tareas que ellos normalmente no harían, ¿no? Entonces así es como surge una clase social que es la esclavitud. Y cuando eso se vuelve regla, entonces ya se vuelve una ley. Y la ley lo que hace es normalizar dicha práctica.
Entonces, por eso el esclavismo era legal en Grecia, era legal en Egipto, porque esa era la forma en la que se producía. Entonces, en esta nueva forma social, pues ahí es donde surge la historia. Surgen los registros contables, surge la contabilidad, surgen las matemáticas y surgen las ciencias. Entonces, en primer lugar, las ciencias que tienen que ver con el movimiento de los astros para controlar las cosechas, ¿verdad? Saber cuándo se siembra, saber cuándo se cosecha. Y de eso, pues surge la cosmología, surge la matemática. Entonces, la cosmología, pues es interpretar la mecánica de los astros, ¿no? Y cómo se transmite ese conocimiento al pueblo. Eso ya es la religión, ¿verdad? O sea, la religión es una explicación de la cosmología. Entonces, lo que hace la religión es simplificar con una forma alegórica la mecánica celeste. Entonces, un ejemplo de eso, por ejemplo, tenemos al Sol, a Júpiter y a Saturno, que son los tres astros más grandes del sistema solar, y que en la religión sería Dios, el Hijo, y el otro hijo rebelde, ¿no? O sea, Elohim, Jehová y Satanás, ¿verdad? Es decir, el Sol, Júpiter y Saturno. Entonces, así es como surge, según esta forma de abordar la historia, o sea, el materialismo de la religión, así es como surge la religión, como una explicación cosmológica, ¿m? De la posición del hombre en el mundo. Y esa posición era una posición de dominación hacia los esclavos, hacia las personas que fueron vencidas en batalla. Y es como poco a poco eh, la gens se va destruyendo, ¿no? O sea, el matriarcado. Entonces, la gens era una unidad familiar donde dominaba una matriarca, ¿verdad? Entonces, varias gens hacían una fratria y varias fratrias hacían un pueblo, ¿verdad? Entonces, ya cuando había un pueblo, ya las matriarcas ya no existían, porque ahí lo que hacían es que se eligió un grupo de ancianos, ¿verdad? Que eran los que controlaban el pueblo. ¿Por qué? Porque ese pueblo dependía de la existencia de ganado. Entonces había que controlar el ganado. Dependía también de la agricultura. Entonces había que tener bien la agricultura. Entonces este grupo de ancianos escogen a un hombre joven para liderar las tropas que cuiden toda esa riqueza que se empieza a acumular. Entonces, esa persona le llaman el rex. En- es una palabra griega, de la cual deriva la palabra rey, ¿verdad? Entonces, es como así surge, digamos, la sociedad actual basada en el patriarcado, es decir, la dominación del hombre sobre la mujer, imponiendo al hombre la monogamia a la mujer pero no imponiéndosela a él mismo. ¿Y por qué? Por razones reproductivas. ¿Para qué? Para transmitir la propiedad privada de una generación hacia otra. ¿Y para qué? Para que esa técnica, herramienta, medios de trabajo y objeto de trabajo, o sea, las fuerzas productivas, no solo se queden documentadas, sino que sirvan para acumular riqueza y esa riqueza acumulada, transmitirla a la siguiente generación. Entonces, así es como surge la familia, la propiedad privada y el Estado. Porque cuando ya hay un pueblo, entonces ya surge esa figura de los 12 sabios más el rey, ¿verdad? Entonces ese es el Estado. Ejemplo de eso, bueno, tenemos toda la historia judeocristiana, tenemos la época griega de la época de oro, ¿verdad? Y entonces así es como se forja la civilización, ¿verdad? La dominación sobre la mujer y la conquista de nuevas tierras para que surja toda una nueva clase social que se llaman los esclavos, que son los que hacen las tareas que nadie quiere hacer. Los esclavos no tienen derechos, ¿verdad? No, incluso son considerados como herramientas humanas. Entonces aquí surge también el racismo, ¿no? Unas razas sobre otras. Por ejemplo, los persas, ¿no? Oscuros ellos, siendo racistas contra los griegos. Y después al revés, ¿no? Los griegos siendo blancos ellos, siendo racistas en cuanto a la gente de piel oscura. Entonces, así es el racismo, no distingue una característica de otra, sino que más que todo depende de la cosmovisión que se ha implantado en el sujeto operatorio o en el ciudadano, que ha mamado toda esa ideología y piensa de esa determinada forma y justifica la esclavitud, así como Platón y Aristóteles, que eran filósofos griegos y según ellos la esclavitud era buena, porque de ninguna otra forma podría haber surgido la ciencia, porque ¿de qué otra forma se puede encontrar tiempo para pensar en cosas profundas si no hay otra persona que está haciendo
el trabajo para producir o traer esos bienes materiales que van a satisfacer mis necesidades. La única forma es por la fuerza. Entonces, tiene que haber, según Platón y Aristóteles, una clase social esclava que haga el trabajo de toda la sociedad. Entonces, así es como surge la familia, la propiedad privada y el Estado. Y se surge así de esa forma el esclavismo. Entonces, el rol de la mujer en el esclavismo es de ser una esclava del hombre, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, a Salomón con su harén de 900 mujeres. Ellas no tenían voz ni voto, nada más eran consideradas como medios de reproducción para de esa forma así hacer más grande y más fuerte el pueblo de Israel. Y digo ese como ejemplo porque es el más conocido, pero lo mismo pasaba en cualquier otra cultura, egipcia o azteca o maya, siempre el hombre dominando a la mujer, con fines de transmisión de propiedad privada y de riqueza. Entonces, en este sentido, cuando las personas dicen que la prostitución, por ejemplo, es la profesión más antigua del mundo, es incorrecto eso porque en el esclavismo no existía la prostitución. O sea, la prostitución es intercambiar dinero por un favor sexual. Entonces, en ese tiempo no existía dinero, para empezar, ¿no? Y en segundo, como no existía dinero, entonces las mujeres no eran prostitutas, eran esclavas. Eso es peor que prostituta, pues, porque una prostituta se vende a sí misma por una hora, ¿no? O por 2 horas o por tres. En cambio, una esclava, pues, no se vende a sí misma, está siempre bajo el dominio del hombre. Es su propiedad, es la mamá de sus hijos y tiene que hacer todo lo que le diga. Entonces, así es como era el esclavismo en ese tiempo. Entonces, en la evolución histórica ha probado, ¿va?, que cuando las fuerzas productivas evolucionan, entonces las relaciones de producción se deben reformar también. Entonces, como la técnica, la herramienta, los medios de trabajo y el objeto de trabajo evolucionan en forma dialéctica, entonces las relaciones de producción también evolucionaron de esa forma. Entonces, ese sistema social, de alguna forma, ya no podía sostener una nueva evolución tecnológica y por lo tanto tenía que reformarse. ¿Y cómo empieza a suceder esto? Pues cuando habían tantos esclavos, ¿m?, que ya era difícil mantenerlos a raya a todos. Entonces los esclavos empezaron a liberarse, ¿no?, por sus propios medios. Y si no, miren a Espartaco en Italia, ¿no? O sea, él lideró toda una revuelta de esclavos y se liberaron. Entonces, eso es lo que sucede cuando las fuerzas productivas quieren desarrollarse y las relaciones de producción no las dejan. El resultado es que las fuerzas productivas van a romper esa relación de producción y se va a provocar una revolución, ¿verdad? Entonces, esa revolución va a cambiar toda la estructura organizacional, como lo que pasó en Roma. Entonces, cuando los esclavos empiezan a liberarse, entonces todo el imperio romano que estaba basado en esclavismo, colapsó, ¿no? Porque estaba basado sobre una relación de producción que ya no daba correspondencia para que las fuerzas productivas se desarrollaran. ¿Por qué? Porque los esclavos querían tener una mejor forma de vida. Y como el sistema estaba basado en la falta de que ellos tenían de libertad y de decisión y de propiedad privada, entonces ahí es donde surge un choque, ¿no?, entre las fuerzas de progreso y las fuerzas revolucionarias y las fuerzas eh, de retroceso o reaccionarias o conservadoras, ¿no? Entonces, cuando cae el Imperio Romano, entonces surge una nueva familia también, una nueva forma de propiedad, y es el feudalismo. Entonces, en el esclavismo, el esclavo no era dueño de su cuerpo, ¿verdad? O sea, el dueño de su cuerpo era el esclavista, el dueño, el amo, ¿no? En el feudalismo, el amo ya no es dueño del cuerpo de los esclavos, ni de sus vidas, ni es el dios de su destino, ni nada de eso, ¿verdad? Solo es el dueño de la tierra, nada más. Entonces, los que quieran vivir en la tierra tienen que pagar un tributo, ¿no? Entonces, el tributo tiene tres etapas: el tributo en tiempo, el tributo en especie y después el tributo en dinero. El tributo en tiempo es cuando las personas, digamos, los siervos del feudo, o los siervos del señor feudal, o los siervos del terrateniente, ¿m?, o del cafetalero, o del cualquiera que sea el dueño de la tierra, ¿no? Los siervos deben trabajar, así como era aquí en Guatemala, ¿no? Eh, una semana para el rey feudal, ¿no?, en su casa, haciendo todo tipo de cosas que tuviera que hacer, ¿verdad? Trabajos de albañilería, de reparación, de mampostería,
de jardinería, de agricultura, de cualquier cosa, ¿no? Todo lo que el siervo pudiera hacer al servicio del dueño de la tierra, del señor feudal. Entonces, así es como se vivía en esa época, cuando el tributo era en tiempo. ¿No? Después, el desarrollo dialéctico y evolutivo social hace de que como esto se multiplica, entonces se afina el método y entonces ya el rey feudal ya no requería que la gente llegara todo el tiempo, ¿m? Sino que mejor producieran en sus casas, ¿qué cosas? Pues leche, carne, productos agrícolas, lo que sea, produjera y entonces el rey iban a mandar a sus cobradores de impuestos para que ellos tributaran en especie, ¿verdad? Y después cuando ya se forma un mercado central, entonces ya los tributos ya no eran en especie, sino que poco a poco va evolucionándose el tributo en dinero. Entonces ahí es donde surge la figura del dinero. Y cuando ya surge el dinero, entonces ya todo el sistema feudalista está colapsando. Entonces la figura de la mujer en este sistema feudalista es la sierva del hombre, ¿no? Así como el hombre era el siervo del señor feudal, ¿no? Entonces tampoco tenían derecho, como en el esclavismo, ¿verdad? Pero tenía más derechos que un esclavo. O sea, un esclavo tiene menos derechos que un siervo, ¿no? O un siervo pues tiene un poco más libertades que un esclavo, porque el esclavo todo el tiempo está con grietas, bueno, de hierro, de acero. En cambio, el siervo no está con grietas, pues puede monearse, ir por aquí, por allá y está circunscrito a un lugar territorial específico, ¿no? No puede salir de ahí, por eso le asignan uniformes, ¿no? Así como en la historia de Guatemala, así surge la figura de los huipiles. De esa forma, en Europa también, cada lugar geográfico estaba diferenciado, muchas veces no solo por lenguajes, sino que por ropa y por costumbres. Todo eso con el objetivo de que no se estuvieran pasando de un lugar a otro. Entonces no era una libertad total la que tenían los siervos, pero tampoco era una esclavitud total como la cual tenían cuando eran esclavos. Entonces es una cosa como intermedia, hay una medio libertad. Entonces, en el caso de la mujer, también pues tiene una medio libertad, pero siempre sigue supeditada al varón. Bueno, entonces aquí surge la industria un poco moderna, porque en los talleres artesanales empieza a haber una división social, ¿no? Maestros, compañeros mayores y aprendices de todos los oficios, ¿verdad? Que carpintería, que mampostería, que herrería, etcétera, etcétera. Entonces, el punto es que cuando surge el dinero ya el intercambio es comercial, entonces ahí estamos hablando del fin del feudalismo y es cuando empieza a surgir el capitalismo. Entonces, en el feudalismo, la mujer igual debía ser monógama, solo a su esposo, y no tenía libertades, estaba totalmente supeditada a su esposo. No era su esclavo, pero sí era su siervo. ¿M? Ahora, en el capitalismo, cuando surge el capitalismo y el dinero, entonces ahí pues ya la sociedad es de otra forma. Entonces, los que lideran la sociedad son los que son los propietarios de los medios de producción. Entonces, esta gente eh, tiene su capital, que puede ser capital fijo o variable, ¿verdad? Y este capital es invertido en una actividad para obtener un lucro. Así como hicieron los reyes de España, invirtieron en Cristóbal Colón para que esa actividad obtuviera un lucro, o sea, conquistar América y descubrir un nuevo continente. Es decir, la empresa de las Indias Orientales, registrada en Valladolid, España, es, según la historia de los negocios, la empresa más rentable y lucrativa de la historia. Lo que los reyes invirtieron en Cristóbal Colón se recuperó, pero miren, en 1.000.000%. Es la empresa más lucrativa de la historia, la empresa de las Indias españolas, ¿no? Entonces, así es como surge el capitalismo. Entonces, el capitalismo, pues, tiene sus particularidades y una de ellas es que empieza a haber lucha de imperios, ¿no? Imperios feudales empiezan a luchar para ver quién va a ser el nuevo protagonista en el nuevo sistema de producción. Y es así como surge la Primera Guerra Mundial. Entonces, con la Primera y Segunda Guerra Mundial existe una demanda de producción en serie, producción en masa.
Y como los hombres están en la guerra peleando, esa producción en serie y producción en masa es desarrollada por las mujeres. ¿Mm? Entonces, las mujeres ahí, hace un poco más de 100 años, empiezan por primera vez en la historia a participar de la producción social. En este caso, producción bélica, ¿verdad? Para financiar la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Entonces, así es como la mujer se involucra en la producción social, inevitablemente adquiere derechos, adquiere libertades, la capacidad de votar, la capacidad de tener propiedad privada. Y entonces va surgiendo una cosa interesante porque después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los varones regresan a sus casas, ya no encuentran mujeres sumisas que quieran estar en el hogar, sino que encuentran mujeres empoderadas que tenían no solo trabajos, sino que a veces incluso mejor remunerados que el de los varones. Entonces ahí es cuando la relación entre el hombre y la mujer empieza a divorciarse de la propiedad privada, porque el matrimonio patriarcal surgió con el esclavismo, ¿verdad? Siguió en el feudalismo y continuó en el capitalismo. Pero como estamos en la última etapa del capitalismo, es decir, en la lucha de oligopolios a nivel planetario, tal como predijo Lenin, entonces el capitalismo mismo como sistema de producción está siendo reemplazado por un nuevo sistema de producción que Carlos Marx le dijo socialismo, ¿verdad? Y Rockefeller le llamó monopolio, pero socialismo y monopolio es lo mismo. Es decir, hay una sola persona, una sola pirámide, un solo productor y todos, absolutamente todos, están debajo de esa pirámide, siguiendo instrucciones y sin cuestionar nada. Entonces, el monopolio de Rockefeller y el socialismo de Marx es lo mismo, ¿verdad? Es una sola estructura organizacional que dirige el destino de todo ese país, ¿verdad? En este caso China, que es el que promueve ese tipo de monopolio. Le sigue Rusia promoviendo ese tipo de monopolio. Y aquí en Occidente, pues el Partido Demócrata es el que está promoviendo también ese tipo de monopolio, es decir, la autocracia, ¿verdad? O un sistema totalitarista, pues. Entonces, ese totalitarismo, ¿verdad? Ya no es capitalismo, ¿verdad? Porque en el capitalismo hay libertad de producción, libertad de compra, libertad de empresa. En el socialismo no existe eso, sino miren en Cuba, ¿no? Igual en Venezuela. Entonces, ahí no existe libertad de competencia, porque todo lo determina el Estado, así como en un monopolio, ¿verdad? Así como en China, ¿verdad? Entonces, ¿por qué les platico eso? Porque como la sociedad está cambiando de ser capitalista y se está transformando de ser en totalitarista, ¿no? Monopolista, socialista, ¿no? Entonces, como está pasando eso, entonces la relación entre el hombre y la mujer inevitablemente sufre de esos cambios sociales. Y lo que sucede es de que como que se regresara al inicio, ¿no? Cuando las mujeres dominaban el mundo y las matriarcas. Es decir, la mujer ya no necesita el hombre porque tiene su propio ingreso. ¿Mm? Y el hombre ya no puede robarse a la mujer, como lo hacía en el esclavismo, ni la puede heredar, como lo hacía en el feudalismo, ni la puede comprar, ¿cuál? Como lo hacía en el capitalismo, porque la prostitución surge en el capitalismo. Ahí es donde surge. Entonces, aquí he explicado la dialéctica de por qué la frase de que la prostitución es la profesión más antigua es falacia, no es cierto, porque surgió en el capitalismo, ¿verdad? Cuando un hombre tiene la capacidad, cuando ya existe el dinero, y entonces compra el tiempo de la mujer por 1 hora, por 2 horas, ¿verdad? Entonces, pues hay mujeres que ya hicieron eso, su forma de vida y su tipo de vida, pero es por voluntad propia, ¿verdad? Porque en el capitalismo estamos hablando de que hace más de 100 años, o sea, en la Primera Guerra Mundial, es cuando surgen los derechos y las libertades para las mujeres. Entonces, las mujeres de actual, pues ellas ya nacieron con todos los beneficios que sus mujeres antepasadas les costó heredarles, ¿no? Mediante la lucha y la protesta. Y, y todos esos derechos que se ganaron, las mujeres actuales, pues ellas ya nacieron con esos derechos. Entonces, cuando en la actualidad se dice que las mujeres están dominadas a los hombres, pues eso es falso.
Sí lo era y sí lo fue durante casi toda la historia de la humanidad, pero desde hace 100 años para acá ya no, ya no. Porque la constitución política de todas las repúblicas occidentales establece que todas las personas son iguales ante la ley. ¿M? Entonces dicen, bueno, ¿y por qué no hay más mujeres en el gobierno? Bueno, ¿y por qué no se meten? ¿No? Si no, miren el ejemplo de Angela Merkel en Alemania o de Dilma Rousseff en Brasil. Bueno, entonces, ya que el campo está preparado, pues, para que las mujeres tomen su liderazgo, en vez de estar reclamando ese liderazgo como un beneficio que deben ser heredados, pues deben ganárselo, ¿no? Porque la vida no es fácil. Y no piensen de que los hombres en posiciones políticas poderosas no les ha costado llegar a ese nivel. Por eso, lo que sucedió con una mujer lesbiana que hizo un libro y viviendo una vida de hombre, porque según ella iba a ser más fácil, pues escribió todas sus memorias de cómo le fue como hombre, ¿no? Y bueno, el resultado es de que se dio cuenta de que todos sus prejuicios establecidos en cuanto a los roles de género y la capacidad de vivir o no vivir bien en una sociedad está determinada por el género, ella misma se dio cuenta de que eso era falso. Porque, en primer lugar, como hombre no le dieron un trabajo ejecutivo solo por ser hombre. Se dio cuenta que había que pelear, que había que estar en una competencia, ¿verdad? Calificar con ciertas habilidades. Entonces se dio cuenta de que no es solo por ser hombre que se obtienen esas posiciones de poder, sino que por la competencia y la capacidad de demostrar de que se tienen las cualidades para dirigir. Entonces, como ella no obtuvo eso, se refugió pues quizás en pensar en que las mujeres era más fácil conseguirse siendo hombre. Así que se le acercó a muchas mujeres y se dio cuenta que las mujeres, la mayoría, los rechazaban. Entonces se dio cuenta que sus prejuicios estaban basados en algo falso. Tal fue su decepción que después de este experimento que hizo ella y escribió su libro y sus resultados, pues se dio cuenta de que toda su vida había sido un error. Estaba pensando y enseñando que los hombres nacemos con la vida solucionada y cuando ella se dio cuenta que no era así. El punto es de que ella se suicidó. Entonces, ahí hay un ejemplo de en su acción, de cómo se niega a sí misma en su pensamiento errado y cómo lo reafirma con esa acción que hizo, pues tan radical, ¿no? Así como todas las demás mujeres radicales que abrazan la ideología del pañuelo verde, ¿no? Que piensan que todo se arregla con radicalismo. ¿A dónde quiere ver con esto? El punto es de que en esta sociedad es donde surge la prostitución y en la mayoría de los casos por voluntad propia. Por supuesto, hay personas que nacen ya en esa condición y pues solo heredan lo que pueden ver e imitan, ¿no? Lo que pueden ver. Y ojalá pues que existiera más organizaciones que se dediquen al rescate de ese tipo de niños, ¿no? Que nacen en esos ambientes. Pero el punto es de que es por voluntad propia. ¿M? Ahora, a donde quiero llegar es que en la actualidad no existen hombres que tengan más derechos que las mujeres. Solo en los países orientales sí, árabes sí. Aquí no. Aquí las mujeres nacen con los mismos derechos que los hombres. Entonces, toda esa propaganda de darles más derechos a las mujeres es precisamente para quitarle más derechos a los hombres. Entonces es como darle la vuelta al asunto, ¿no? Como querer regresar al matriarcado. O como una política de destrucción de la familia, ¿no? Porque ¿quién es el que promueve ese tipo de políticas y ideologías? Pues el capital internacional. ¿Y quiénes son unos de los mayores accionistas del capital internacional? Pues China. ¿M? O sea, ¿cuánto es la deuda externa de Estados Unidos hacia China? ¿Va? No sé si ustedes se han puesto a hacer esas matemáticas, pero Estados Unidos está endeudado con China. Entonces, el balance de poder es diferente ahora. Y a los chinos les interesa que en Occidente se destruya la familia. Y por eso el capital internacional promueve cualquier ideología que destruya a la familia. Es decir, que le quite a los hombres los derechos que tienen. ¿No? Entonces, ¿a dónde quiero ir con esto? En la sociedad actual, un hombre no es dueño de sus hijos. En la sociedad actual, una mujer puede mandar al hombre a la cárcel solo por
de denunciarlo, aunque sea forzosamente. Entonces, el punto es de que en esta sociedad en la que estamos, hay como toda una venganza visceral del género femenino, quizás por miles de años de historia de dominación patriarcal. Pero independientemente de los matices sociales e ideológicos que este fenómeno quiera, la raíz es la siguiente. La mujer es independiente y el hombre también todavía es independiente. Todavía no nos han quitado todos los derechos y todavía somos igualitarios en la mayoría de estados occidentales. Entonces el dinero ya no es una razón por la cual unir a un hombre y mujer, como lo fue en el esclavismo y en el feudalismo y en el capitalismo. ¿Y cuál es esa razón? ¿Mm? Asegurarse que la mujer sea monógama, asegurarse de que esos hijos sean solo de esa persona para que la propiedad privada pueda ser transferida. Entonces, ese ha sido el rol de la mujer, ¿verdad? Cuidar la propiedad privada. Pero como en la actualidad la mujer ya tiene libertad, ¿m? Entonces ya la propiedad privada y la transmisión ya no es la razón por la cual hacer una relación hombre-mujer. Entonces, cuando quitamos eso en medio, ¿qué es lo que queda? ¿Verdad? Si tenemos un hombre independiente, tenemos una mujer independiente, que los dos tienen los mismos tipos de derechos y que no tienen interés en dominar ni al uno ni al otro para transmitir propiedad privada porque los dos tienen los mismos derechos sociales. Entonces, según Engels, cuando llegamos a este momento histórico, es cuando el amor entre la mujer y el hombre se cristaliza. Es decir, cuando se unen ya no por intereses económicos, ya no por matrimonios arreglados por los papás, ya no por matrimonios arreglados por los sacerdotes o los líderes religiosos o los líderes feudales o o el emperador, ya no, ya se unen simplemente por amor. Así que eso es lo que sucede, pues el feudalismo es como eh, una etapa que ya terminó. Antes de ese feudalismo estaba el esclavismo y en el capitalismo, pues durante todo ese momento histórico, ¿no? Desde que se inventó el registro histórico, el patriarcado ha dominado a la mujer. Pero desde la Primera Guerra Mundial para acá, pues la mujer ya tiene los mismos derechos que el hombre en la sociedad. Entonces, ahora, en la actualidad, la única razón económica por la cual el hombre y la mujer se unen es por el amor, ya no por los intereses económicos. Por supuesto, pues pueden haber sus excepciones, pero lo que estoy hablando es de que eso es un indicio de que el tipo de sociedad está cambiando y está dejando de ser capitalista hacia ser otro tipo de sociedad. Y pues en este caso, pues estamos yendo al totalitarismo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pienso en cuanto al feminismo, en cuanto al machismo y en cuanto al capitalismo. Las tres cosas están unidas y ahora que estamos en esta nueva etapa, eh, estamos ante una nueva transformación de la familia, donde ya los intereses de propiedad privada no forman parte, sino que simplemente es el amor. Porque hay mujeres empoderadas y pues también hay hombres que han heredado poder. Entonces, cuando tenemos esas dos situaciones, pues ya las condiciones están para que las relaciones sean igualitarias, ¿no? Ahora, el que las condiciones estén no significa que los matrimonios lo vayan a hacer, ¿no? Porque cada persona tiene que utilizar su albedrío y saber utilizar los derechos civiles que han ganado, ¿verdad? Todo, no solo las mujeres, sino que todas las sociedades y las clases sociales oprimidas en las últimas dos guerras mundiales. Allá será cosa de cada quien si sabe aprovechar eso y construir una familia donde no esté dominado por la transferencia de propiedad privada, sino por la igualdad de condiciones, donde el presupuesto lo pongan los dos, donde los dos decidan y donde los dos sean totalmente igual, porque el hombre y la mujer son iguales y no hay ninguna eh, situación que pueda afirmar, pues, que existe una situación legítima o una razón legítima para que uno domine al otro. No existe. Más que todo, estamos en un momento histórico y debemos sentirnos bien porque estamos en una sociedad donde finalmente pues, se pueden dar ese tipo de relaciones eh, basadas únicamente en el amor. Así que eso es lo que pienso. Cualquier duda o comentario, estamos a las órdenes. Saludos.